Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Es solo una cuestión de actitud. Ir con taco, aguja en pista de hielo. Es solo una cuestión de actitud. Recibir los golpes, no tener miedo. Es solo una cuestión de actitud. Y no quejarse más de todo, por cierto. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a atravesar el desierto. Hay un pozo profundo en la esquina del sol. Si caes la vida te muele a palo. Bueno, buenas tardes a todos, comunidad LinkedIn. Acá estamos con mi amigo Jorge. Bienvenidos quienes están, bienvenidos quienes los van a ver también en diferido. Bienvenido Eleuterio, Nicolás. Bueno, acá quienes nos conocen saben que esta es una charla entre amigos, conversando de todo un poco. Jessica, bienvenida también. Y el tema que nos trae Jorge, a Jorge no lo voy a presentar, porque todos lo conocen, es un referente de la red, está todo el día compartiendo cosas de muchísimo valor, así que creo que no es necesaria la presentación de Jorge, pero es un referente en el tema de liderazgo, de consultoría y sobre todo vincula mucho todo lo que tiene que ver con estrategia y demás con el ajedrez. Y es un entrenador de ajedrez que realmente se ha reconvertido, como lo hicimos varios de la red, y hoy es un consultor en esta área. Y bueno, nos va a traer un tema que creo muy interesante porque de alguna manera vincula a un juego, deporte, en realidad tiene muchas definiciones con nuestra vida misma, ¿verdad, Jorge? Bienvenido. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, comunidad LinkedIn, un saludo, un gusto verlos a todos ahí y bueno, muchas gracias por los saludos. Sí, es un tema muy interesante, yo vengo relacionado con el ajedrez desde hace mucho tiempo, ahora les voy a contar un poquito y bueno, es un gusto estar en este espacio, la verdad que me encanta que me hayas invitado, Bernardo, muchas gracias. No, al contrario, para mí es un honor que vengas. Realmente habíamos amagado muchas veces con que tuvieras y bueno, finalmente se nos dio. Y bueno, vamos a hablar un poco de este juego, deporte, actividad intelectual. ¿Cómo le podemos definir, Jorge? Sí, en realidad es un juego, ¿no? Es un juego causalmente, ahora justo se están desarrollando las Olimpiadas de ajedrez. Eh, y bueno, el tema es que tiene muchas aristas y ahora vamos a compartir algunas de ellas. Y como te decía, bueno, yo vengo relacionado desde muy chico con el ajedrez, y me enseñó mi papá, obviamente. Y después tuve, bueno, la buena fortuna de tener buenos maestros acá en Argentina. Estuve jugando activamente muchísimo tiempo, cuando digo activamente es participando de campeonatos, jugando campeonatos argentinos, jugando para club, también en campeonato de clubes. Y bueno, siempre tuve esa cosita que me llamaba, que me decía, bueno, esto está bueno, está bueno. En un momento le dediqué mucho tiempo, ¿no? Le dedicaba sus 5 o 6 horas diarias, específicamente bueno, a estudiar y a hacer otro tipo de actividades que también vienen con el ajedrez, pero que mucha gente, como no juega, no las conoce. Así que en principio es eso, Bernardo. Claro. Bienvenidos todos, Carolina, José Castro desde Venezuela, Luis, Antonio desde Chile, Eleuterio desde Curazao, Mario,
todos bienvenidos y por supuesto aprovechemos acá la presencia de Jorge para preguntarle y para de alguna manera aprender con él, como aprendemos entre todos nosotros, todos de todos, como lo vivo diciendo, ¿no? Bueno, como decía, él lo define como juego, hay gente que dice que es terapia, educación, deporte, pero en el ajedrez yo también lo practicaba, te contaba antes de entrar, desde pequeño, y me ha enseñado muchísimo sobre estrategia, creatividad, pensar. Acá el objetivo final, de alguna manera, es derrocar al rey, ¿no? Es decir, o encerrarlo. Un poco el enfoque es apuntar ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. El objetivo del juego en sí es, bueno, justamente dar captura al rey adversario y bueno, y ganar el juego. Pero esto es solamente, digamos, la parte superficial del juego, no dicho así muy básicamente. Exacto. Sí, Y como sí. vos recién nos explicabas, hay otro montón de cosas que vienen de la mano de este juego. Sin duda, sin duda. Hay un plan, hay estrategia, la experiencia. Vos decís que dedicás muchas horas. Por lo poco que sé, los grandes campeones de ajedrez dedican muchas horas, es mucho ejercicio, mucho aprendizaje y como en la vida misma, se aprende del error, de perder, ¿verdad? Es algo que es un conocimiento que se adquiere en la práctica. Y muy importante que hay metas que no son, la final por supuesto es derrocar al rey, pero hay metas intermedias que son necesarias y que tienen que ver con ese aprendizaje, ¿no, Jorge? Sí, totalmente, totalmente, Bernardo. En realidad, el ajedrez en su juego en sí tiene tres fases que son muy importantes y que una es la apertura, otra es el medio juego y otro es el final. Y todas tienen, por supuesto, digamos, sus vericuetos o hay que aprender cada etapa de ese juego. Por lo general, los novatos siempre están jugando en la apertura y el medio juego y no pasan de ahí, pero cuando uno ya se enfrenta en niveles más altos, en niveles de competencias de grandes maestros, ya no solo pasan por esas fases de apertura y medio juego, sino que llegan a la fase del final, que es por lo general con muy pocas piezas, y donde todo se resuelve por detalles, por pequeños detalles, porque en ese nivel ya hay mucha paridad y las cosas se definen realmente por pequeños detalles que pueden significar la victoria o la derrota. Y eso trae aparejado un montón de cosas, ¿no? Que ahora les voy a compartir a toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarme. Sí, muchísimas gracias a todos. Bienvenido Daniel Almada, bienvenida Mili. Todos pregunten, intervengan. Bienvenido Francisco, que acaba de entrar. Excelente que estén ahí. Gracias por acompañarnos. Esta es una mesa de amigos, donde estamos entre todos conversando con alguien que sabe mucho sobre este juego y sobre cómo lo aplica también en su vida y en la consultoría. Bienvenida también Isabel, que acaba de venir, y Mónica Navarrete. Pregunten, intervengan. Acá Carolina está diciendo algo bien interesante. Dice, es un arte de aprender, habilidad maravillosa, tanta perseverancia. La perseverancia es fundamental, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, hay que ser perseverante, como todo, ¿no? Todo lo que emprendemos. Yo tengo una frase que es, digamos, no sé si mi caballito de batalla, vamos a decirle, ¿no? Que es, recibir es fácil, pero mantener es difícil. Y el secreto está en mantener, en todo, en lo que ustedes En la quieran. No vida, estoy claro. hablando de ajedrez, estoy hablando en general. Uno cuando empieza algo, eh, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia que a lo mejor ante el primer obstáculo o al segundo obstáculo lo abandonamos. Y en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Si nosotros empezamos algo, mantenerlo en el tiempo, porque muchas veces los procesos no son a la velocidad que queremos nosotros, sino que los procesos se van dando como se van dando. O sea, no hay una matemática. A lo mejor mi proceso no es el mismo que tu proceso, Bernardo, o el Por proceso de supuesto, por Carolina. supuesto. Todos tenemos distintos procesos. Entonces es bien importante mantener. Y en el ajedrez se aplica eso. O sea, uno tiene que ser constante, tiene que desarrollar un montón de habilidades, porque no es solo mover las piezas y tener un plan y tener una estrategia. Juega mucho la parte de
de jugar bajo presión, porque el ajedrez se juega a nivel, digamos, así profesional, o cuando son así campeonatos se juegan por tiempo, hay un Por tiempo tiempo, determinado exactamente. para Exacto. una determinada cantidad de jugadas, y si no las haces, perdés por tiempo, o sea, el tiempo es un jugador más. Sin duda. Eh, Sin Hay duda. que tener también, te enseña a tomar decisiones, ¿no? Que muchas veces tenés que tomar decisiones rápidas porque tenés poco tiempo o porque la situación lo merita así. Te enseña a tener socialización con un montón de gente que puede ser de tu propio país o puede ser de otros países. A mí me ha tocado jugar con gente de otros países y uno intercambia con otras culturas y aprende, y bueno, eso tiene un valor, es invaluable, no tiene precio, porque uno va aprendiendo un montón de cosas que a lo mejor tenía una visión, digamos, de una cosa, pero resulta que al compartir con gente de otro lado, eso se agranda, ¿no? O sea, uno va mirando desde distintas posiciones esa misma situación. Así que eso es muy valorable realmente. Qué importante. Bienvenida Mayra, bienvenida. Un saludo, Mili, también. Te quiero mucho. Y Daniel nos está diciendo, ¿por qué? Pregunta, a ver dónde encuentro la pregunta de Daniel. Dice, ¿por qué es Bueno. tan importante en la Unión Soviética o Rusia? ¿Por qué se le da tanta importancia en esos países? Sí, Kasparov, por ejemplo, y los famosos ajedrecistas, muchos son de ahí, ¿verdad? sí, muy buena pregunta, Daniel, muchas gracias. Sí, bueno, la Unión Soviética tiene toda una historia de ajedrez, como bien dice ahí Daniel, que le dan mucha importancia. Ellos son una máquina de hacer jugadores porque desde niños ya los empiezan a formar con el ajedrez. Han tenido grandes campeones mundiales y durante mucho tiempo tuvieron una hegemonía mundial donde los campeones mundiales eran solamente soviéticos, no había otra Es alternativa. cierto, es cierto. Hasta que apareció un gran maestro norteamericano que se llamó Bobby Fischer, Bobby y Fischer, Bobby Fischer. él rompió la hegemonía rusa en ese momento, derrotando en un gran match que ha sido muy comentado y muy recordado en su momento con el gran maestro Boris Spassky. Eh, y sí, el ajedrez en Rusia es un tema, o sea, es algo muy popular y muy que la gente es muy apasionada con el ajedrez, ¿no? Porque es como si acá fuera el fútbol, por ejemplo. O Claro, sea, ahí claro, en claro. Rusia el ajedrez es algo que no se concibe no estar hablando de ajedrez. Eh, la Unión Soviética ha tenido, así como cuando en su momento, en la época en que era campeón, por ejemplo, Anatoly Karpov, eh, que fue en la década del 70, por ahí. Bueno, ellos tuvieron también gente de su propia escuela, rusos, que por motivos personales se fueron a otro país, ¿no? Por ejemplo a Suiza, o se fueron de Rusia, y después competían contra la Unión Soviética, contra el país que los había formado. Bueno, y no eran, además de batallas de ajedrez, eran batallas políticas, batallas personales, Sí. batallas, o sea, englobaban un montón de cosas en un match que realmente a mí me tocó vivirlo acá en Buenos Aires, que jugaron Anatoly Karpov, que era el campeón mundial vigente en ese momento, y Víctor Korchnoi, que era un exiliado ruso que estaba en Suiza y representaba a Suiza. Y bueno, ellos tenían, además de tratar de desconcentrar al rival, apelaban a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, Korchnoi se quejaba de que Karpov tomaba en el medio del juego un yogur y que después de eso empezaba a jugar muy rápido y que para él eso tenía algo, y Karpov se quejaba de que los lentes que tenía Korchnoi, que tenían un bañado de esos, viste, antirreflejo, que eso le Sí, sí. molestaba y lo desconcentraba. Y bueno, y había todo Ahí tengo una pregunta. Vamos a leer un poco las preguntas de la gente acá. Dale. Dice Mónica Navarrete, ¿no? Un segundo. Sí, Dice, cuando nos sentamos frente al tablero de ajedrez, ¿estamos realmente conscientes que es un juego o es un maestro frente a nosotros? Es una pregunta que te hace. qué buena pregunta, Moni, muchas gracias por la formulación. Mirá, cuando estamos sentados frente a un tablero, en realidad estamos aprendiendo. Yo diría que es un maestro, pero muchas veces, ustedes, los que más o menos habrán visto alguna partida de ajedrez, ven que hay un jugador frente a otro con un tablero en el medio y que por ahí están muy concentrados pensando a ver qué es lo que van a hacer. Y yo les voy a contar una experiencia que tuve en una partida que no es solo mía, ¿no?
a lo mejor uno parece que está muy concentrado, pero en realidad está muy lejos de ahí del tablero. Está pensando en algún recuerdo que le vino de esos Sí, momentos que sí, uno sí. los guarda y no está mirando el tablero, está pero no está. Y eso lo han comentado también grandes campeones del mundo que jugando sus partidas por el campeonato mundial, jugándose algo muy importante, diciendo, en realidad yo estaba a miles de kilómetros del tablero. Pero es un maestro, o sea, nosotros estamos aprendiendo porque estamos enfrentando a otra persona que también quiere ganar porque es un juego y donde tenemos la posibilidad de perder. Y las dos cosas se enseñan. Cuando uno gana, aprende. Y cuando uno pierde, aprende muchísimo más todavía. Y en el ajedrez es algo, tiene otro valor, otro plus. Porque cuando vos perdés, te quedás después de la partida, por lo general, te quedás con tu oponente que te ganó, analizando la partida y él te explica qué es lo que vio para poder ganarte el juego y que no viste. Así que también estás practicando en cierta forma la humildad, tu ego estás tratando de dejarlo a un costado y son todos temas que son importantes y que uno aplica en la vida cotidiana, ¿no? El tema del ego, de la humildad, del escuchar a otro, porque muchas veces no nos gusta perder y nos cerramos y no queremos Exacto. escuchar. Así que yo lo tomaría como un maestro, Mónica, para más que un juego. Perfecto, perfecto. Dice Arnaldo, la vida es como el ajedrez, cada decisión que tomamos es una jugada que define tu futuro. Es un paralelismo que queremos justamente hacer en este vivo. Gracias, Arnaldo, por ese comentario. Gracias. Dice Francisco, el juego de ajedrez tiene muchas semejanzas con la vida cotidiana, un poco en la misma línea. Me parece que, bienvenido Martín, mi maestro de oratoria, gracias por estar, Martín, un abrazo. Abrazo, Martín. Hay un tema importante, hay mucha severidad en cuanto a conducta antideportiva, ¿no? Por lo que entiendo, se le controla mucho el comportamiento y la infinidad de posibilidades que tiene el juego de ajedrez en cuanto a posibilidades de jugadas, dice que es como la cantidad de átomos que existe, es inmensa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, por eso es un juego que tiene muchos siglos de antigüedad y que si bien hay como en todos lados la tecnología ha avanzado y hay muchos robots o computadoras que juegan magistralmente, no obstante eso siempre se siguen creando, hay cosas novedades, cosas que aparecen nuevas que nunca, porque bueno, hay creatividad, hay imaginación, o sea, cosas que uno va desarrollando y que en ese sentido todavía las máquinas, bueno, no tienen esas dos cualidades, ¿no? De poder imaginar o de poder hacer una creatividad propia. Supongo que en algún momento se dará eso, pero nosotros en ese sentido tenemos esas dos cosas bueno, que son muy importantes y que, como vos decías, hay millones de jugadas que se pueden hacer y hay millones de libros y nada, es muy, muy dinámico todo realmente. Antes de ir a la pregunta que te iba a hacer, quiero leer a Mónica que dice, cuando has perdido, ¿sientes frustración o ganas en estrategia y con eso has ganado? Jorge. Gracias, Moni. Sí, no, me ha pasado Depende mucho, y esto también está relacionado a con la vida cotidiana, con el trabajo, con lo que... Depende mucho del estado de vida que tenga uno en ese momento. Si uno está en un estado, por ejemplo, de ira, bueno, por supuesto va a estar en un estado de, como decía Moni, ahí de frustración o de enojo, no va a poder fluir mucho con las ideas, ¿no? Si tiene un estado de vida un poquito más armonioso o un poco más tranquilo, va a poder pensar mejor y va a poder asimilar mejor esa lección que ha tenido delante del tablero con otra persona. Y es algo muy importante eso, porque nosotros este es un tema de ego también, ¿no? O sea, cuando perdemos, nuestro ego está lastimado, porque ¿cómo Por perdimos? supuesto, por ¿Cómo supuesto. perdimos? Si yo soy yo venía a ganar, a comerme y perdí. Entonces Claro. es un tema también bien importante porque ayuda a trabajar sobre eso y todos tenemos que trabajar en nuestro ego. Es muy Claro. importante tener un ego equilibrado. No digo de no tener ego, sí el ego es necesario en mi concepto, ¿no? Porque nos permite saber quiénes somos, tener nuestra personalidad, pero también En un en un balance, en un extremo, balance. claro, en un Claro, extremo un para el balance. otro lado no es constructivo realmente.
Antonio, desde Chile, dice, estimado Jorge, ¿se puede aprender ajedrez y alcanzar un nivel aceptable ya de mayorcito? Es una pregunta que yo también me haría. Y dice, ¿qué recomendarías a alguien como uno que lo jugó de niño pero después lo dejó? Es mi caso también, Antonio, así que estamos en el mismo proceso. Jorge, ¿qué opinión te merece eso? Gracias, Antonio. Un saludo hasta Chile. Sí. Sí, sí, se puede aprender, por supuesto. ¿Cómo no? Todo se puede aprender. Eso no importa, no es un tema de edad. Es un tema que uno puede aprender. Es un tema, como todo lo que nosotros hacemos, chicos y chicas. O sea, si nosotros decimos, bueno, yo quiero aprender esto y quiero progresar en esto, obviamente, como en todo, no es que va a llover del cielo y que al otro día ya va a ser. Tiene que hacer su proceso, tiene que aprender ciertas cosas, tiene que aprender, estudiar un poquito, tener ciertos conceptos del juego, no tanto, digamos, estudiar de memoria, sino tener conceptos del juego, de cómo son los conceptos generales para poder desarrollar una partida. Y sí se puede. El consejo obviamente es, yo lo que te podría decir es que te metas en alguna plataforma online, que hay ahora chess.com, Lichess, y que te pongas a jugar, a desafiar. Se juegan cientos de miles de partidas por día, uno puede desafiar. Vas a perder, vas a ganar, vas a empatar, pero como ustedes habrán escuchado, y no les voy a decir nada nuevo, la práctica hace al maestro. Así que Claro. denle para adelante. Martín nos pregunta, ¿qué pieza de ajedrez, y acá va para toda la audiencia, qué pieza de ajedrez, muy buena pregunta, se siente cada uno de ustedes? Porque cada pieza cumple un rol, como en la vida misma, ¿no? En un equipo, cada uno, y eso lo he leído también en tus posts, la similitud entre el juego y la vida y el trabajo en equipo, ¿no? Y de Sí, alguna sí, sí. manera los peones tienen un rol, el alfil, la torre, la reina, el rey, todos tienen un significado. Entonces, ¿qué pieza de ajedrez se siente cada uno de ustedes? Esa es una muy buena pregunta, Sí, Martín. sí. Gracias por la Gracias, pregunta. Martín. Esperamos que pongan ahí lo que cada uno Sí, se siente a ver qué dice. representado. Dice Arnaldo, la jugada está ahí, solo es cuestión de verla y poder ganar. Dice Francisco, tengo un amigo que tiene un supercomputador que juega online ajedrez. Iba a preguntarte yo respecto de esa pregunta de Francisco. AlphaZero superó al hombre aparentemente en estrategia. Aparentemente autoaprendió a raíz de 1000 y pico de jugadas y de 1000 y pico de partidas, y hoy el computador superó al hombre. ¿Qué opinas respecto de eso? Sí, en realidad nosotros tenemos digamos, una capacidad limitada, ¿no? de almacenar jugadas, porque no, ya de por sí el que se dedica al ajedrez tiene un poco más de posibilidad porque obviamente tiene el más ejercitado, digamos, el músculo que es el cerebro, que es un músculo muy importante. Pero concuerdo, sí, en este momento, de hecho, ha habido partidas de computadoras, así de grandes computadoras contra campeones mundiales, donde las computadoras han ganado efectivamente, pero también han perdido. Porque Sí, todo, cuando se basa en una lógica, en una estrategia, por supuesto que la computadora tiene bastante ventaja, pero cuando se salen de los carriles, entre comillas, normales, ¿no? Que uno puede dirigir la partida para caminos no muy habituales, bueno, ahí las cosas se emparejan, porque si no lo tiene registrado, también está en un problema, y ahí es donde se puede emparejar la cosa. perfecto. Roberto nos pregunta, ¿cómo se estudia el ajedrez? ¿Se busca la forma de hacer el mate en la menor cantidad de movimientos posible? Para estudiar, bueno, hay un montón de material online. Te invito a que pongas en YouTube la palabra ajedrez o aprender los conceptos básicos de ajedrez y te va a aparecer muchísima información si querés aprender el juego. Eh, y respecto de la extensión, sí, en realidad si uno pudiera ganar en 3 jugadas estaría maravilloso. Lo que pasa es que eso se da una vez en la vida, si es que se da. Por lo general son partidas que llevan una inversión de tiempo según el nivel en que se estén enfrentando, ¿no? Si hay un experto contra un novato, bueno, la partida no va a durar mucho, quizás, como dicen ahí en el comentario, va a durar unas pocas jugadas, pero cuando ya es
los niveles son parejos, las partidas se alargan y uno tiene que estar preparado para no correr 100 metros, sino para correr una maratón, que es algo un poco más largo. Y además del mate, creo que como dice Carolina, también está bueno disfrutar del juego, ¿no? El disfrutar del estar jugando, ir pensando. Y como dice Mónica acá, que le contesta un poco a Martín, las piezas de ajedrez también tienen voz y sentimos en nuestra mente cómo murmuran mientras jugamos, ¿no? Yo lo he escuchado en varias oportunidades, ¿no? Y como dice acá, perdón que te interrumpí Sí, ahí, sí, sí, sí. solamente dice Isabel, en el ajedrez como en la vida la atención es imprescindible para no dejar pasar los aprendizajes y las nuevas jugadas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí también el ajedrez es un juego, bueno, que en la última década, los últimos 20 años, ha ido incorporando a las mujeres también, como a todo juego. Antes era un juego muy, no sé, creo que la mayoría de ustedes habrán visto Gambito de Dama, una serie Sí, muy sí, conocida, sí, donde, sí, sí. bueno, eran todos hombres y ahí estaba jugando la actriz que hizo el papel La principal, protagonista. pero eso se fue abriendo, ¿no? O sea, hoy hay, de hecho, bueno, hay olimpiadas de ajedrez femeninas, así que todos los países mandan sus representantes en los distintos países. Por ahí hoy estaba leyendo alguna noticia y vi que Ecuador estaba haciendo un buen papel, estaban ahí peleando Qué los bueno. primeros puestos. Y sí, la mujer se ha ido integrando, ¿no?, a todo esto y es algo que es bienvenido porque el ajedrez no es solamente una batalla de ideas o un juego, sino que también es sociabilizar, como te dije antes, poder aprender de gente de otros países, aprender de cultura, aprender de pensamiento, ¿no? Porque no, se ven las cosas de otra forma. Así que es muy bueno para el desarrollo integral con nosotros como seres humanos. Sí, perdón, Jessica, que habías preguntado justamente eso, sobre si había alguna mujer famosa en el tema ajedrez y se me pasó hacerte, Jorge, la pregunta Todo referido a bien. eso de la presencia femenina, ¿no? Y Mili y ahora Daniel también nos hablan de si el ajedrez mejora la habilidad mental. Mili decía que se dice que mejora el Alzheimer, ¿no? Sí, ayuda mucho en ese tema y sí ayuda en el estado mental, ¿no? Indudablemente. O sea, no es solamente un juego, sino que a través del ajedrez uno se ejercita la memoria, puede tener un mayor poder de análisis y síntesis, puede desarrollar su propio pensamiento crítico, porque no es Claro, solamente el rival, sino que es uno, ¿no? Después de jugar una partida también tiene que hacer su propio proceso interior, a ver, bueno, qué hice, qué jugué, qué pude haber mejorado, como hacemos nosotros en la vida real, qué en la podemos vida mejorar, real. qué podemos hacer. También te ayuda a tomar resolución de problemas, tomar decisiones que tenés que tomar, te ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad. Hay un montón de aristas que tiene el ajedrez y que nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Mirá qué importante lo que dice Moni acá, ¿no? Yo voy de peón para aprender, me he sentado con la reina a tomar el té de las 5. Está buenísimo. Muchas gracias, Mónica. Y acá dice Carolina, de peón o reina depende de la situación. Vivir sintiendo cada pieza tiene su magia, engranaje maravilloso. Mili te está diciendo cuánto valor y aprendizaje. Muchas gracias, Jorge. Dice Francisco, mi tablero de ajedrez me aconseja que me vaya a dormir. Buen live, amigos. Claro, es tarde Gracias. allá en Italia. Gracias, Gracias, Francisco. Francisco, gracias por estar. Dice acá Arnaldo, vive como juegos de ajedrez, pensando las cosas dos veces, siendo prudente, teniendo en cuenta lo que ganas y lo que pierdes en cada decisión que se toma sin menospreciar a los demás. Una muy buena interpretación que hace Arnaldo del juego. Y bueno, es concentración, es cálculo, es análisis, tiene que ver con la responsividad, con la capacidad de creatividad. Eh, Te quería preguntar una pregunta capaz que más técnica, ¿no? ¿Qué es el tablas para vos? Las tablas es cuando ya estás en una posición en que ninguno de los dos jugadores puede ganar. O sea, no Ok, hay pero posibilidad de ganar. empatar, ¿qué significa para vos? No, significa que hubo una paridad de fuerzas y que ninguno se pudo imponer en realidad con la estrategia que uno tenía. Y es como cuando uno en una negociación llega a un acuerdo. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Me ha tocado empatar partidas. A veces me han dado tablas
diplomáticamente, no porque no se pudiera jugar más, ¿no? Pero en líneas generales yo lo tomo así. Para mí es el resultado de tablas es porque ninguno de los dos pudo desequilibrar la idea con la que venía o con la que tenía pensada y bueno, se llega a ese resultado. Antonio nos dice, ¿te parece que el ajedrez es una buena herramienta para ir domesticando y trabajando en nuestro ego? Como por ejemplo, como te dan un jaque mate en poco tiempo o te lo da un sobrino de 8 años. Claro, por supuesto, Sí, Antonio, eso es sí. una... Pasa. Gracias Sí, por la sí, pregunta, Antonio. muy Sí, buena es pregunta. Sí. un gran canalizador para nuestro ego, sí. Y de esas derrotas uno aprende, ¿no? A mí me ha pasado de estar jugando yo en su momento, hace muchos años, te estoy hablando ahora 15 años, representaba a Vélez Sarsfield acá, y me tocó jugar un campeonato interclubes y llegué a la última partida donde tenía que ganar, no podía ni empatar, ni tenía que ganar para poder avanzar a la siguiente clasificación, rueda de clasificación. Y no pude ganar, empaté porque no había forma, el rival se defendió muy bien, agoté todas las posibilidades que tenía, la partida duró un montón porque duró como 80 jugadas y no había ya forma de seguir adelante. Y bueno, queda esa sensación, ¿no? de que uno a veces quiere ganar, pero no siempre se puede ganar. Por Porque supuesto, enfrente por tenés un supuesto. adversario o enfrente tenés otra persona que también quiere ganar. Y uno tiene que estar preparado para todos los escenarios, no solamente Co- para ganar, Como en la vida, Jorge, se gana y como se en la vida. pierde, totalmente, así es. Como en la vida. Mónica, bienvenida. Estamos aprendiendo todos acá de Jorge González, que nos está enseñando de la vida a través de su experiencia con el ajedrez. Estamos aprendiendo, pregunten, estamos con tiempo, estamos con Jorge, aprovechemos su conocimiento. Como en la Sí, vida, el ajedrez tiene una meta final que es de alguna manera vencer al rey, y metas cortas, metas, digamos, escalonadas, y muchas veces se le llama material a la cantidad de fichas que uno tiene, ¿verdad? O algo así. Pero a veces con poco material uno termina siendo el ganador. Por lo tanto, no va en tener, sino en manejar la estrategia, Jorge, ¿no? exacto, Bernardo, ese es un punto muy importante el que acabas de tocar. Uno no puede ser millonario, pero eso no quiere decir que uno sepa manejar el dinero realmente. Y en el ajedrez es Exacto, igual. Uno puede tener un montón de material y perder, y el otro jugador con poco material puede ganar. ¿Por qué? Bueno, exacto. por dos conceptos que también podemos aplicar en la vida, es que nada es absoluto, o sea, no quiere decir que el que uno tenga muchísimo material va a ganar la partida, y además uno puede, a través de esa experiencia de tener poco material, uno aprende, ¿no? Que también lo puede trasladar a una empresa, a un trabajo, a su vida, su entorno, a su hogar, cómo maximizar sus recursos. Porque no se trata de tener un montón de cosas, sino que se trata de maximizar lo que uno tiene. Entonces, Exacto. cuando uno por ahí nos falta algo, bueno, no nos quejemos, fijémonos qué tenemos y qué podemos hacer con eso que tenemos y vamos a poder ir avanzando. Totalmente. Bueno, dice Mónica, jugar ajedrez ya es introspección y con un silencio bien gestionado que provoca ya es paz mental, totalmente. Uno está permanentemente pensando, ¿no? Eso está Sí, bueno. sí. Dice, ¿la tabla es automática o por decisión de los jugadores? Por lo que entiendo, Jorge nos va a corregir, la tabla se produce por varias cosas. 50 jugadas sin ninguna consumición de nada, tablas por acorralamiento o tabla de ahogado que se llama, y hay hay un acuerdo también entre los jugadores que se puede llegar a establecer. Ahí explicanos un poco cómo se dan las tablas. Sí, es como dice ahí el Eleuterio. Hay varias formas. Una es como lo que comentabas vos, puede ser tablas por ahogado, que es cuando no se puede mover más el rey a ningún lado, pero tampoco le dan jaque mate. Entonces queda en una posición donde donde no se puede seguir porque no hay posibilidad de mover, pero tampoco está la posibilidad de que el otro jugador de jaque mate. También hay acuerdos entre los jugadores, como decía Eleuterio, ¿no? A veces en los torneos largos, que tienen muchas rondas,
los jugadores cuando ya se conocen, porque vienen jugando en varios torneos que vienen a lo largo del año, y ya se conocen, por ahí hacen unas pocas jugadas y para evitar el cansancio arreglan tablas y van Claro, claro, claro. a otra ronda, ¿no? Pero sí, hay varias formas y esas son las dos formas más habituales. Carolina te está preguntando cuánto tiempo llevas jugando. Mira, Caro, llevo desde los jugando así, digamos, no en mi casa, sino jugando fuera de mi casa, desde los 14 años más o menos. Ah, no hace tanto. Sí, no, no hace tanto. Eh, no, llevo bastante tiempo con Bastante tiempo, activa. sí. Sí, Sí. he tenido una época en que no lo practicaba, pero bueno, fue una época que andaba en otras cosas y después volví al relieve, Claro, digamos, por decirlo de alguna claro. forma. Bienvenida Soraya, ¿eh? Que viva la estrategia, dice Soraya. Muy, muy interesante el comentario. Sí, Eh, Existen límites en el ajedrez, como en la vida misma. El tiempo, hay que ser respetuoso en el ajedrez, se valora mucho el respeto. Y los peones hacen tienen un rol importante en el ajedrez, ¿no? No es que sean de segunda clase, digamos, ¿no? El peón tiene un rol importante, el alfil tiene un rol importante, la reina, cada uno de los elementos del ajedrez tienen un rol como en la vida misma, ¿no? Pero siempre la figura del líder que vendría a ser, en este caso, el rey, ¿o no? sí, totalmente. Sí, sí, el rey es Ok, la pieza más preciada más porque importante. sin el rey uno ya pierde el juego, no hay otra forma. Ok, Eh, y nada, después el ajedrez no solamente es lo que hablamos ahora en este tiempo que estamos con toda la familia LinkedIn, sino que también se trata de aceptación de reglas, se trata de concentración, se trata de favorecer el equilibrio entre lo racional y lo emocional, porque lo emocional juega un papel muy importante en una partida de ajedrez. Se trata de desarrollar la paciencia y bueno, y pasar por distintas situaciones, ¿no? Donde uno a lo mejor piensa que ya ganó y resulta que a las dos jugadas perdió. exacto, Así que hay exactamente. muchos escenarios. Acá Arnaldo dice, ¿no les pasa que incluso cuando en un momento estás a punto de perder la partida se te abre más posibilidades de ganar? Porque muchas veces nuestro contenedor se ciega por la victoria que cree tener asegurada, pero eso no debemos subestimar a nadie. Como en la vida misma, Arnaldo, muy, muy buena, muy buen comentario, ¿no? Gracias, Fernando. Y dice acá, Mónica, estuve en un campeonato de veedora y me impresionó que algunos jugadores al llegar a tabla lloran. ¿Es por inseguridad, un tiro al ego o es normal hacerlo como parte del juego? No es muy habitual, pero sí, hay gente que desarrolla esa emoción, que, que bueno, es parte de las emociones que todos tenemos. Depende de cada uno, por eso decía también el tema del estado de vida. Por ejemplo, voy a traer de vuelta al gran maestro estadounidense Bobby Fischer, él cuando era niño, que empezó a jugar a temprana edad, a los 10 años ya estaba jugando, cuando perdía él se ponía a llorar, pero lloraba a mares, o sea, lo Amarse. tenían que ir a consolar para que entienda bueno, que el otro jugador también podía ganar y que era una circunstancia del juego, pero bueno, me lo manifestaba así, ¿no? Llorando. Sí, puede pasar, Claro. no es habitual, pero está bueno. Ok, perfecto, perfecto. Más preguntas, por favor, a la audiencia que tenemos acá a Jorge González. Aprovechemos. Las piezas se apoyan unas a otras. Es como trabajo de un equipo, en realidad. Totalmente. Y en realidad es como el colectivo trabajando para un individuo, ¿no? Sí, 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 es así. Nosotros es como si uno fuera el director de orquesta, ¿no? Uno tiene ahí su orquesta, que son todas las piezas, que cada uno tiene su función. Ninguna es más que otra, sino que es un conjunto, donde uno tiene que llevar adelante ese conjunto por decirlo de alguna forma, de individualidades, de hacerlo funcionar lo mejor posible dentro de una estrategia que a veces uno ya la tiene prevista, otras veces dice, no, voy a ver cómo viene la cuestión y de acuerdo a eso voy jugando. Pero sí, se trata de eso, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque
esto de trabajar en equipo, nosotros también acá en la familia LinkedIn estamos tratando de trabajar en equipo, de impulsar, de compartir con todos ustedes, de aprender entre todos, de que avancemos entre todos. Estábamos hablando antes con Bernardo del tema de los vivos. Queremos que mucha más gente haga vivos, que se anime, Exacto. que nosotros lo vamos a apoyar, que está todo muy bien. O sea, estamos para eso, para ayudarnos entre todos y para funcionar como en el ajedrez en equipo. Qué bueno ese comentario que haces. Y coincido con Mónica que dice ahí, Jorge González, amo tu manera como hablas, muy grande la humildad, la verdad. Es un grande, la verdad, Jorge, siempre con humildad y con muchísimo conocimiento. Los posteos, los invito a quien no lo esté siguiendo que lo siga, porque los posteos de Jorge son de un valor impresionante, como el de Mónica, como el de Carolina, como de toda esta comunidad que nos enseña permanentemente a aprender unos de otros y a ser mejores personas. Todos aquí, Mónica también contigo, cada vez que posteás me enseña muchísimo sobre la sensualidad, sobre el sexo, la relación, se aprende muchísimo de eso, así que todos aprendemos acá. Jessica, ni que hablar, he aprendido de ti y lo he dicho en público que he tomado algunos de tus posteos como referencia, así que acá todos aprendemos de todo. Eh, Pregunta, dice Mónica, ¿qué destrezas emocionales se necesitan para ser un buen jugador de ajedrez? Y mira, Moni, eso depende de la personalidad de cada uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que me considero bastante tranquila y siempre no manifiesto muchas emociones cuando juego, pero bueno, conozco casos de jugadores que son todo lo contrario a mí, pero por su personalidad, gente que son muy expresiva, muy que avanza y muy que si le dejas hacer las cosas las hace. O sea, todo depende de cómo es cada uno, ¿no? Por eso también en las partidas, cuando se juegan así en campeonatos o torneos o en general en grandes niveles, hay jueces que están verificando que se cumplan las normas para que todo vaya bien. Exacto. No hay mucha complicación porque todos saben cuáles son las reglas y están todos de acuerdo, pero depende también de la personalidad que tenga cada uno, ¿no? Yo podría decirte, yo conozco gente que es todo lo contrario a mí, que es muy que avanza, que es avasallante, Sí, sí, que va sí, para sí. adelante y si no le pones acá la mano, bueno, te pasó por encima, ya está. Claro. Depende de cada uno. Carolina dice si se puede hacer trampa. No, creo que no, ¿no? No, no se puede hacer trampa. Trampa en el sentido de trampa como la conocemos, ¿no? De que es un engaño, pero no se puede hacer eso. No, algo impracticable. Sin embargo, había un gran maestro que se llamaba Miguel Tal, que fue campeón del mundo, que era de Riga, y que, bueno, todos los jugadores que él compitió a lo largo hasta llegar al campeonato mundial que después ganó, lo acusaban de jugar sucio. Y en realidad no es que él jugaba sucio. El ajedrez además de un juego, cuando uno hace jugadas, se supone que las hace con cierta lógica y que son difíciles de refutar. Claro. Pero lo que hacía Tal era que él hacía jugadas que a lo mejor no eran correctas y que tenían una fácil refutación y hasta le podía costar la partida, pero con el apuro del tiempo del rival, él especulaba con eso para que no viera la jugada correcta y muchas veces ganaba por eso, no porque jugara bien, sino porque el otro rival no acertaba con la respuesta que tenía que hacer y bueno, a eso le decían juego sucio, pero en realidad el tiempo es parte del juego. Claro, claro. Dice Mónica que quiere saber cuándo nos tomamos un mate con Jorge y jugar un partido de ajedrez, que dice que te prepares porque te va a ganar. Así Pero que se va a hacer un placer, es Moni, una, después. es una mojada de oreja. Sí, 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 sí. Después te voy a mandar un desafío. Te lo hablo por privado y vamos a jugar una partida y sería un gusto que me gane realmente, porque uno aprende mucho. La verdad, lo voy a decir con total honestidad, sueño con encontrarnos todos, la familia LinkedIn en algún lugar. La verdad que me encantaría, me encantaría. Dice Mónica, Jorge, soy muy observadora y durante el juego, donde reina el silencio, me detengo en el lenguaje no verbal de los jugadores. Es impresionante la concentración porque cero movilidad. Cuando juegan, solo mueven las manos. Sí, es verdad, eso es Muy cierto. Sí, interesante. uno trata de concentrarse,
primero para poder... El ajedrez es un juego que no es que uno hace una jugada y ya está, sino que uno está viendo, tratando de ver la mayor cantidad de jugadas posibles para adelante, imaginando el escenario futuro después de todas esas jugadas que va pensando, y el rival está haciendo lo mismo. Después se ve quién impone la idea, ¿no? Pero es un juego de que no es que uno juegue una pieza sin un sentido, sino que cuando uno juega realmente está concentrado en desarrollar un plan que tiene en la cabeza y que tiene muchas jugadas para adelante, como por ahí hacemos cuando estamos en una empresa, ¿no? Que queremos desarrollar un plan a largo plazo y lo vamos visualizando para adelante y cómo vamos a hacer. Después en el camino hay un montón de cosas que pueden pasar, pero uno trata siempre de hacer eso. Claro, dice Mónica, se necesita mucha frialdad. Es un juego que yo, sin saberlo, lo siento así. Dice Mónica. No hace falta frialdad, al contrario. Muchas veces, obviamente, en el juego en sí uno no demuestra mucho, ¿no? Porque es un juego de concentración y de no manifestar mucho, pero no, después cuando terminan las partidas uno siempre se queda hablando con los jugadores, intercambia ideas, salimos a tomar algo, se sale a tomar algo, bueno, nos comentamos entre todos dónde se va a jugar o a qué torneo van a ir a jugar. No, es un excelente lugar para socializar en realidad, pero en el juego en sí, sí, no se demuestra mucho. Gracias, Moni. Ahí llegó Alejandro desde Hola, Uruguay, Alejandro. desde La Unión, un amigo, un referente. Gracias por estar, Alejandro. Y bueno, hoy hemos aprendido del ajedrez y de la vida junto a Jorge González. Síganlo. Quienes están ahora en el vivo y quienes lo vean en diferido, es un referente de la red, es una persona que comparte muchísimo conocimiento con generosidad y nos ha enseñado hoy esa conexión entre la vida y el ajedrez. Uno se pone a pensar y es tan similar en muchas cosas, ¿no? Sí. Dice Arnaldo, siempre es gratificante poder acompañarlos, muchas gracias, gracias a vos, gracias a todos quienes han estado acá. Ale, gracias por estar, Mónica, Carolina, la otra Mónica, Jessica, ¿quién más está? Bueno, estuvo Francisco, Eleuterio, Arnaldo, Soraya, todos quienes estuvieron y aportaron, muchísimas gracias. Y bueno, Jorge, no sé si querés hacer alguna reflexión final, algún comentario. Sí, antes que nada, bueno, agradecerles a todos los que hoy se conectaron, que nos han compartido su tiempo, que el tiempo es algo muy valioso para conmigo y para con Bernardo en su espacio. Sí, totalmente. Agradecerles infinitamente, ¿no? Y yo muy feliz por poder haber compartido de algo que me apasiona, que es el ajedrez, y espero que, bueno, que les pueda servir, ¿no? Todo esto que estuvimos hablando acá con Bernardo, que son todas ideas muy interesantes. Y un saludo para todos, nos seguimos viendo. Ustedes ya saben que estoy constantemente, estoy siempre acá en LinkedIn, y cualquier duda que necesiten, o si necesitan ayuda o consulte algo, no duden en mandar un mensaje privado, que estamos a disposición. Y muchas gracias, Bernardo, por No, el gracias espacio. a vos y gracias a todos quienes estuvieron acá. Como dice Jorge, nos están dando lo más preciado, que es el tiempo, ¿no? Así que gracias. Nos vemos el miércoles que viene con otro invitado y Jorge, contigo cuando quieras de nuevo. Eso siempre estamos acá a la orden. Dale, un Gracias, abrazo. comunidad. Un saludo. Nos vemos. Que pasen bien.